Buenos días, feliz domingo a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del Correo de Dentro la Historia. Ya saben que es una cita clásica para un domingo del mes, ustedes nos escriben y nosotros respondemos. También esta vez me han inundado de correos electrónicos, me han enviado de todos los temas y como siempre tengo que hacer una selección. Porque me gustaría responderle a todos, me gustaría hablar con todos. Pero no puedo dedicarle 5 o 6 horas a un video que de otra manera nadie vería. Tengo que tratar de condensarlo en máximo media hora. Así que seleccioné algunas, pido disculpas a quienes no les daré una respuesta esta vez. No es una falta de respeto, simplemente quise seleccionar algunos temas en particular y paso a la lectura. Entonces empecemos con Chan Andrea, que me escribe. Buenos días, Federico. Mi pregunta esta vez se refiere al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como todos saben, el 1 de septiembre Alemania invade Polonia. El 3 de septiembre Francia, Gran Bretaña, Australia e India declaran la guerra a Alemania. El 6 de septiembre Sudáfrica declara la guerra a Alemania. El 17 de septiembre la Unión Soviética invade el este de Polonia de acuerdo con el pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Por qué Francia y Gran Bretaña no le declararon la guerra a la Unión Soviética? ¿La alianza era solo contra Alemania? ¿Rusia era un enemigo demasiado grande? Gracias. Entonces, Jan Andrea, empecemos a distinguir. Alemania le declara la guerra a Polonia. Y lo hace básicamente al mismo tiempo que las primeras operaciones militares, es decir, con los movimientos terrestres. Con los cañonazos disparados desde el Schleswig-Holstein hacia la fortaleza de Westerplatte. Hay una declaración formal de guerra. A esta declaración de guerra le sigue después de 48 horas la decisión de Francia y Gran Bretaña de intervenir a favor de su aliada Polonia. Simplemente porque anteriormente se le había dado un ultimátum a Alemania misma para que retirara sus tropas y aceptara una mesa de diálogo internacional. Vencido el ultimátum, llega la declaración de guerra. Luego, como recuerdas tú, Sudáfrica declara la guerra más tarde. Tenía otros asuntos en los que no quiero profundizar aquí. El 17 de septiembre, la Unión Soviética no declara la guerra a Polonia. No hay una guerra declarada entre Polonia y la Unión Soviética. La Unión Soviética declarará la guerra, por ejemplo, a Finlandia. Unas semanas después, en la llamada Guerra de Invierno. Pero no hay una declaración de guerra soviética a Polonia. La Unión Soviética, en cumplimiento de los protocolos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop, interviene ocupando desde el este algunos territorios. Y ante las protestas diplomáticas de Francia y Gran Bretaña, declara que intervino simplemente para proteger a parte de la población polaca, pero de origen ucraniano, bielorruso y lituano, que estaba presente en la zona, de un posible avance alemán, de las posibles intenciones de aniquilamiento alemanas. Entonces, la Unión Soviética disfraza su intervención básicamente como una especie de operación de falso mantenimiento de la paz. Mantenimiento de la paz, como diríamos hoy. Claramente es algo artificial, algo planeado simplemente para apoderarse de territorios, con una excusa. En ese momento, Francia y Gran Bretaña no le piden a la Unión Soviética que retroceda, también porque saben que incluso entonces la Unión Soviética no retrocedería. Esos territorios de todas formas serían tomados por Alemania. No están al tanto de los protocolos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop. No saben que está prevista la partición de Polonia y su desaparición de los mapas una vez más. En ese momento, Francia y Gran Bretaña, junto con todos sus aliados, están convencidos de que en realidad no existe ni siquiera una alianza de conveniencia entre Alemania y la Unión Soviética. Si acaso, hay un pacto de no agresión y de asistencia militar mutua, pero nada más. No solo eso. En los meses siguientes, en los años siguientes, el gobierno polaco en el exilio, el gobierno que luego encabezará la famosa Armia Krajowa, la que se levantó en Varsovia en el verano de 1944, otro episodio que ya hemos tratado en el canal. Se opondrá al gobierno filosoviético, nacido detrás de las líneas, el jefe de la Armia Ludowa, el Ejército Popular. Técnicamente se podría hablar de una especie de guerra civil en ciernes, aunque nunca llega el momento del enfrentamiento entre los dos ejércitos, el nacionalista y el popular, de corte obviamente soviético. También desde este punto de vista, porque podríamos preguntarnos por qué los aliados occidentales no le pidieron a la Unión Soviética que renunciara a su poder.
¿Pidieron apoyo a una facción política y militar rival respecto a la reconocida como legítima, la que estaba en el exilio en Londres? Podríamos preguntárnoslo aún más. En ese caso, simplemente se trataría de cuestiones políticas. No era el único caso. Piensen en Yugoslavia, ya lo hemos tratado en un video específico en el canal, donde surgen varios movimientos que obviamente son rivales. Hay quienes hacen referencia al gobierno en el exilio, también en ese caso. Un gobierno, hay quienes en cambio hacen referencia a la Unión Soviética, no solo a nivel ideológico. Y también aquí los suministros, por cierto, serán extremadamente variados. Luego con episodios de cambio de bando, con los chetniks del general Mikhailovich, que durante un cierto periodo pasan a combatir más a sus rivales titistas que a los alemanes, los Domobranci, que tienen una actitud que podríamos definir tranquilamente como ambigua. Y luego, bueno, ya lo sabemos, el estado Ustasha, el estado libre de Croacia, que de libre no tenía mucho y que sobre todo era un títere nazi con el Poglavnik a la cabeza. Volviendo a Polonia, el verdadero destino de Polonia se conoce a partir del descubrimiento de las masacres de Katyn. De esto también hemos hablado varias veces, del hecho de que en Katyn fueron masacrados los oficiales, porque eran representantes de la clase media burguesa, una clase que debía desaparecer según las intenciones soviéticas. Y luego lo que sucede en la posguerra, con la formación de un gobierno prosoviético. Y el hecho de que la nueva Polonia queda configurada, además de con las fronteras desplazadas hacia el oeste, como un estado títere dependiente de Moscú. Y también, en este caso, se preguntarán, ¿por qué Gran Bretaña, que hospedaba al gobierno polaco en el exilio, que incluso había armado formaciones polacas, piensen en la brigada de Sosabowski que luchó en Arnhem, ¿por qué Gran Bretaña no intervino? ¿Entienden? En ese caso, habrá que mencionar los famosos protocolos de Yalta, con la línea trazada a lápiz sobre el mapa de Europa que divide en dos el viejo continente. Son juegos políticos, por eso después, a posteriori, los aliados no intervienen. En el inmediato, como ya dijimos, no hay una declaración de guerra, hay una falsa operación de mantenimiento de la paz, llevada a cabo por la Unión Soviética a partir del 17 de septiembre de 1939. Es una operación de mantenimiento de la paz falsa. Es una operación que solo busca conquistas territoriales, pero es aceptada, digámoslo así, por los aliados occidentales a regañadientes. Los aliados occidentales que además, cuando la Unión Soviética ataca a Finlandia en la Guerra de Invierno, estudian la posibilidad de ir a abastecer a Finlandia en función antisoviética. Luego la misión, que era promovida sobre todo por Francia, no tiene éxito por varios motivos. Primero, porque Noruega quiere mantener su independencia, su neutralidad, y no quiere permitir que se usen sus puertos para hacer llegar suministros, refuerzos al ejército finlandés. También porque la misma Suecia, que en ese periodo está manteniendo una relación muy estrecha con la Alemania nazi por el tema del comercio de hierro, no quiere verse involucrada en el conflicto. Y también porque entrar en el mar Báltico, un mar estrecho, controlado por un lado por la Marina sueca y por el otro por la Kriegsmarine nazi, sin tener garantías plenas de operatividad, significa meterse en un callejón sin salida, arriesgando un desastre naval. Entonces podemos decir, para responder a nuestro amigo Jan Andrea, que por un lado fueron consideraciones de tipo político, por otro lado consideraciones de tipo diplomático, y por otro más consideraciones de tipo militar, y de todos modos, la ausencia de una declaración explícita de guerra por parte de la Unión Soviética. De hecho, acompañada de una declaración de voluntad de pacificación, permitió a la misma Unión Soviética anexar los territorios que luego pasaron a formar parte de las repúblicas socialistas soviéticas, de Ucrania y de Bielorrusia, y que aún hoy forman parte precisamente de estos estados. Esta es la durísima realidad de lo que ocurrió en esas semanas de septiembre de 1939. Pasemos a otro correo que me llega de alguien cuyo nombre no puedo decir. De hecho, me pidieron que no revelara ni el nombre de quien me la envió, porque la firmó a través de su propio canal de YouTube, pero ni siquiera me puso un nombre, así que no puedo decirlo. Me escribe: soy uno de sus suscriptores del canal desde el principio y quiero felicitarlos por el contenido histórico que comparten. Además de los cumplidos, quiero plantearles esta pregunta de tipo ucrónico. Ya hemos hecho un par de ucronías. Salieron bastante bien.
En cuanto al periodo del Risorgimento, ¿era posible una unificación de Italia como república en lugar de como estado monárquico ya en el siglo XIX? Si la experiencia de la República Romana hubiera tenido éxito, aunque soy consciente de que era muy difícil que se extendiera por toda Italia, ¿cómo cambiaría el proceso de unificación del país? ¿Habría sido posible una unificación completa, incluida una improbable anexión de la República de San Marino, con una república en lugar de una monarquía? ¿Cómo cambiaría el colonialismo italiano? La posición del país en las dos guerras mundiales durante los 2 siglos. ¿Se habría evitado el fascismo? Y desde el punto de vista administrativo y de la organización del Estado, ¿tendríamos las mismas instituciones o tendríamos otras diferentes? ¿Sería posible una organización institucional y estatal como la francesa o se iría hacia otros tipos de formas? Es una pregunta muy compleja, aunque hay varias preguntas dentro del mismo tema. ¿Por dónde queremos empezar? ¿Por la unificación italiana? ¿O como república en vez de como estado monárquico? Era la gran aspiración de Mazzini, pero no se lleva a cabo. ¿Por qué motivo? El fracaso de los levantamientos de 1848, el fracaso de la República Romana, lleva a buena parte de los pensadores del Risorgimento hacia otra teoría, otro camino. El camino de pedirle a un soberano italiano que se haga cargo de la unificación italiana. Se dejan de lado, al menos por el momento, tanto las ideas republicanas como las federalistas, porque también hay una fase federalista encabezada por Carlo Cataneo. Simplemente se antepone a todo la consecución de un objetivo común, uno solo, que es el de la unificación italiana. ¿Qué soberanos se toman en consideración? Básicamente 3. El que se descarta de inmediato es el Gran Duque de Toscana, descartado de inmediato. Il Granduca di Toscana, per più motivi. ¿Por qué no se le considera militarmente preparado? Porque políticamente es débil. Porque en esencia siempre tiene relaciones con potencias extranjeras, empezando por Austria-Hungría. Es decir, quienes impulsan la creación de una federación de estados italianos bajo la guía del Papa. El Papa en ese entonces, Pío IX, tenía el poder temporal, gobernaba un estado, el estado pontificio, y tenía la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas y no solo con otros gobernantes. Pero la opción papal se descarta principalmente porque Pío IX, por lo que hace directamente, no parece dispuesto a apoyar un proyecto así, no le interesa, no es algo que entre en sus ámbitos. Luego, ¿cuántos estados preunitarios estarían dispuestos a ser guiados por un pontífice? Probablemente ninguno. Y entonces se recurre al Reino de Cerdeña, el Reino de Cerdeña que ya había sido protagonista de la Primera Guerra de Independencia, fallida. Recordemos las derrotas en Custoza y en Novara. Y entonces, desde ese punto de vista, con un nuevo soberano en lugar de Carlos Alberto Víctor Manuel II, se piensa que puede ser el incubador ideal para la fase de reunificación. Además, dentro del Reino de Cerdeña hay figuras influyentes. Pensemos en Cavour, pero no solo en él, que tienen toda la intención de aprovechar el auge del Risorgimento para la gloria de la Casa de Saboya y para el engrandecimiento del propio reino. Y para lograrlo se tejen alianzas que a veces son un poco peligrosas. Pensemos en la que hubo con Francia, pero aún más en la relación con Garibaldi, que al principio es casi un lobo solitario. Al punto que es perseguido, vigilado durante la travesía por los barcos de guerra sardos, y solo al final se le da libertad de acción. Así que pensar en una república en lugar del estado monárquico en 1861 es bastante fantasioso. No se puede pensar en realizar una ucronía sobre esto, simplemente porque faltan las condiciones, faltan las bases. Intentemos poner un ejemplo. Vittorio Emanuele II, ante el activismo de Garibaldi que avanza en el sur, toma el mando del ejército saboyano y baja al centro de Italia. Arrolla las defensas pontificias, anexa, aunque con las protestas del Papa, toda Emilia-Romagna, las Marcas, Abruzzo, y los dos se encuentran en Teano. En Teano, Garibaldi entrega básicamente sus victorias, sus conquistas al rey. ¿Cuál habría sido el punto de inflexión? ¿En Teano Garibaldi traiciona al rey, lo pone bajo arresto y proclama la república? No era pensable, no era posible. Además, no tenía las fuerzas para hacerlo. Y no estamos hablando de fuerzas políticas, hablamos de fuerzas militares. La expedición de los 1000, por mucho que se hubiera agrandado en el camino, incorporando a otros grupos, no tenía ni la coordinación ni el armamento, ni la preparación para enfrentarse a un ejército como el saboyano. Así que pensar en un giro republicano al final de la expedición de los 1000. O después,
tal vez después de la muerte de Cavour en 1861. Es una hipótesis bastante difícil. Luego me pregunta si la experiencia de la República Romana hubiera tenido éxito. ¿Pero cómo? Para pensar que la República Romana podría haber tenido éxito, esta habría tenido que resistir los intentos franceses de reconquista. Francia ya había elegido de qué lado estar. Había elegido proteger el reino pontificio, proteger al Papa. Entonces deberíamos pensar en una Francia que de repente reniega de sí misma y ya no quiere tener nada que ver con el pontífice romano. Solo de esta manera la República Romana habría tenido alguna esperanza de sobrevivir, siempre y cuando algún otro soberano preunitario no hubiera decidido en ese momento aprovechar el caos para marchar sobre Roma. Y eso tampoco lo podemos saber. La improbable anexión de la República de San Marino preferiría ni siquiera mencionarla, porque es un tema que no considero que se pueda tratar. Además, siempre ha sido un microestado con sus propias particularidades, que siempre le ha convenido tanto al Reino de Italia como después a la República. No me parece apropiado abordar el tema. ¿Cómo cambia el colonialismo italiano? La posición del país en las dos guerras mundiales a lo largo de los siglos. Entonces, imagino que si hubiera existido la República, no creo que habría habido problemas relacionados con el colonialismo. Simplemente por una razón. A la carrera por las colonias hablamos de las colonias africanas, participa toda Europa, independientemente de si son estados monárquicos o republicanos, todos participan. ¿Por qué motivo? Porque África es vista como una especie de nuevo Eldorado, una tierra de oportunidades donde saquear los recursos naturales, aprovechar a la población local como mano de obra de muy bajo costo o incluso sin costo, entablar nuevas negociaciones para el comercio. Todo esto es la fase del colonialismo. En el Congreso de Berlín, cuando se trazan las zonas de influencia, se trazan en el mapa con la regla, con la escuadra, con el lápiz, las diferentes fronteras de las colonias. Por eso hoy tenemos esas fronteras tan rectas. Todos se sientan. Se sienta el Imperio Alemán, se sienta el Imperio Austrohúngaro, se sienta el Reino Unido. Se sienta la República Francesa, que resurgió después del final del Segundo Imperio de Napoleón III. Entonces, también desde este punto de vista, hay muchos estados con diferentes sistemas. Incluso si Italia hubiera sido una república en ese periodo, no habría dejado pasar la oportunidad de hacerse reconocer zonas de influencia. Eritrea y Somalia, inicialmente. Si queremos luego ampliar la discusión que también incluya las otras colonias, entonces hago la hipótesis. La guerra de Libia en 1911-1912. ¿Quién lo sabe? Puede ser que hubiera podido suceder algo diferente. Podría haberse producido un desarrollo completamente diferente, o parcialmente diferente. Tal vez la figura de Volpi di Misurata habría surgido antes, o no habría surgido en absoluto. Pero incluso en ese caso, nosotros tenemos un interés estratégico por parte de Italia, que prescinde de la forma del Estado. Prescinde del hecho de que el Estado italiano en ese momento sea una monarquía y no una república. Con una república habría sido lo mismo. Quizás el único cambio habría sido respecto a Etiopía. Y aquí nos metemos en la otra parte de tu pregunta, es decir, el surgimiento del fascismo. Sabemos muy bien que la aventura etíope de 1935-1936 parte de un plan neoimperialista de Mussolini en persona, que en vez de aliarse con un monarca como el Selassie, que era su amigo cercano. De hecho, lo veía. El Selassie veía en Mussolini un modelo. Simplemente decide eliminarlo y tomar su territorio. Probablemente la República no habría dado luz verde al fascismo, al menos no como lo conocimos, porque si hubiera habido una república, pero con los debidos contrapesos, como la república que conocemos hoy, así que con un bicameralismo perfecto, con el sufragio universal, con garantías constitucionales, con una figura imparcial como el presidente de la República. Con un gobierno que es expresión del Parlamento, con la separación clara de los poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente no habríamos vivido la etapa fascista, no habríamos vivido la dictadura y habríamos tenido algo diferente. En ese caso, muy probablemente no habría habido la aventura en Etiopía, así como tampoco habría habido la intervención en la Guerra Civil de España. Así que también podemos admitir eso. En lo que respecta al punto de vista administrativo y a la estructura solo del Estado, me preguntas si habríamos tenido las mismas instituciones o diferentes. Ya lo acabo de decir.
Está claro que un Estado republicano no puede tener exactamente las mismas instituciones que un Estado monárquico. No solo porque la consulta real y la consulta heráldica ya no existen, fueron abolidas. No solo porque ya no existen los títulos nobiliarios, sino porque la república fue estructurada a través de la Carta Constitucional. Les invito a leerla detenidamente de nuevo, con un sistema de pesos y contrapesos tal que evita cualquier deriva autoritaria, incluso en un sentido neomonárquico. También en el sentido de concentración de ciertos poderes, en una sola figura o en una sola institución restringida. Por ejemplo, el papel del presidente de la República cumple una función de garantía. Es un papel imparcial. Es un papel que asume varias responsabilidades, pero sin tener un dominio absoluto. Es un árbitro. Es un árbitro con muchos poderes. Pero no es un árbitro que pueda imponer lo que quiera. No es un monarca. No tiene la facultad, por ejemplo, de declarar la guerra por sí solo. De hecho, no la tiene en absoluto. Es el Parlamento quien declara la guerra. No solo eso. El presidente de la República no tiene la facultad de aprobar leyes, solo puede firmarlas y así poner su sello y decir, sí, esta ley es conforme a la Constitución o no. Querido Parlamento, piénsalo un poco mejor porque tal vez hay algo que arreglar, pero no puede proponer las leyes, no puede imponer leyes. No puede hacer valer su voz ante el Ejecutivo para que el Ejecutivo haga la política del presidente de la República. Entonces, de todas formas, habríamos tenido instituciones muy diferentes. Basta pensar en una cosa. Dentro del Estado monárquico no existía la Corte Constitucional. La Corte Constitucional surge después. Y obviamente es el guardián de la Constitución en sentido directo. También lo es el presidente de la República en lo que respecta al sentido formal. Pero en el sentido sustancial le corresponde a la Corte Constitucional, que tiene una composición sumamente variada. Variada, colorida y muy compleja. Porque piensen de dónde provienen los jueces constitucionales, qué figuras se seleccionan. En fin, es algo que resume en sí mismo la plena operatividad de la República. Espero haber respondido a tu pregunta. Se me olvidaba la última parte en la que me decías, la estructura institucional del Estado como la francesa. También aquí, ¿la francesa de qué tipo? Francia ha tenido 5 repúblicas. Entonces podemos no contar la primera, que es la que nace de la Revolución. Porque es un experimento. Hablamos de la segunda, está bien. Hablemos de la Segunda República, que surge después de la destitución de los Borbones, la segunda destitución de los Borbones, hasta que llega Luis Napoleón, que luego funda el Segundo Imperio como Napoleón III. Pero también esa dura poco. Entonces tenemos que concentrarnos en la Tercera, Cuarta y Quinta República. La Tercera República es la que nace después de la caída de Napoleón III, la derrota de Sedan, el periodo de la ocupación prusiana, el senador Thiers, etc. Ese periodo, que es sumamente complejo, también es un periodo de luchas internas. Piensen en el caso Dreyfus, del que ya hemos hablado en el canal. Es una república que tiene conflictos internos. Sin embargo, es una república sumamente longeva, porque desde finales del siglo XIX llega hasta 1940. Luego viene la guerra, la Francia de Vichy, etcétera. Llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial y la Cuarta República, que es una Cuarta República que sigue las estructuras de la Tercera, aunque con algunos pequeños ajustes. La novedad después es la Quinta República, lo sabemos, que es el semipresidencialismo a la francesa. Son las reformas impulsadas por Charles de Gaulle. Entonces, ¿cuáles vamos a analizar? ¿La Tercera y la Cuarta República o la Quinta? Si analizamos la quinta, los padres constituyentes italianos rechazaron la hipótesis de un semipresidencialismo que en ese entonces ni siquiera se podía definir al estilo francés porque todavía no existía. El semipresidencialismo a la francesa se establece en 1959. Nuestra Carta Constitucional se elabora entre el 46 y el 47. Pero incluso una forma de supuesto premierato semipresidencialismo, lo que quieran, se considera y se descarta en la fase de la Asamblea de Sabios en la Asamblea Constituyente. Así que, no. Una forma francesa en el sentido de la Tercera y Cuarta República pudo haber sido. En parte, esa es la idea de la Asamblea Constituyente. Aunque hay algunas diferencias. Diferencias porque Francia, por ejemplo, la de la Cuarta República, que surge de las cenizas, de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, es una Francia, sí, de república parlamentaria, pero justamente con sistemas internos diferentes respecto a los que prevé la Constitución italiana.
El famoso bicameralismo perfecto elegido por los padres constituyentes sirve para establecer contrapesos de ese tipo. Por lo tanto, la corrección de los textos normativos se vuelve algo más complejo en comparación con otros estados, incluida Francia. Pero permite evitar que algún político sin escrúpulos se adelante y quiera pedir plenos poderes para hacer más o menos lo que quiera. Y así volver a plantear el riesgo de una dictadura. Espero haber respondido a tu pregunta. Sé que tuve que responder a muchas preguntas, diferentes dentro de un marco general, pero espero haber respondido a tu pregunta. Crear una ucronía basada en la hipótesis de una república en lugar de la monarquía. Ya a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, siguiendo luego el proceso de unificación. No es posible porque faltan los puntos de inflexión y faltan los supuestos. Recordemos siempre que para crear una ucronía, primero que nada hay que identificar el punto de inflexión. Ese momento, ese punto crucial de la historia, en el que se puede decir qué habría pasado si en ese momento, en ese hecho, en ese periodo preciso, esos personajes hubieran tomado otra decisión, o hubieran sido asesinados, o hubieran sido derrocados. En este caso, falta el punto de inflexión. No lo podemos calcular. Podemos calcular ucronías sobre cómo se habría posicionado Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial si, por ejemplo, en 1940, Franklin Delano Roosevelt no hubiera sido reelegido. Quizás si en su lugar hubiera llegado, supongo, el aviador que cruzó el Atlántico, que tenía simpatías de corte nazi. O podríamos crear una ucronía sobre Vietnam. ¿Qué habría pasado si ahí hay que encontrar el punto? Por ejemplo, si en el punto culminante de la batalla de Hue para reconquistar la ciudad, Estados Unidos hubiera decidido emplear armas nucleares tácticas. ¿Habría cambiado algo? ¿O si durante el asedio de Quezon, Estados Unidos hubiera decidido evacuar la base en vez de resistir? Yo precisamente me limito a estas observaciones. Si se quieren hacer ucronías, siempre hay que tener mucho cuidado con los que pueden ser los puntos de inflexión. Es un ejercicio bastante inteligente, pero debe ser extremadamente preciso. Es como una ecuación matemática. Necesitamos identificar el punto en el que esa ecuación puede cambiar simplemente modificando un valor, una cifra o una incógnita. Eso es todo. Es muy sencillo. Entonces, desde ese punto de vista se puede cambiar, modificar y tener otro curso hipotético de la historia. Si les gustan las ucronías, si todo esto estimula su imaginación, su fantasía, propónganlas. Pero los exhorto a entender cómo hacer una ucronía. Siempre traten de encontrar el punto de inflexión y desde ahí pregúntense cómo podría cambiar o cómo podría haber cambiado la historia. Entonces podemos discutirlo, podemos desarrollarlo, tal vez hasta hagamos otro video. Ya hemos hecho dos. Uno sobre la posible entrada de la España franquista en la Segunda Guerra Mundial y otro sobre qué habría pasado si el fascismo hubiera sobrevivido. Entonces, si Mussolini no hubiera declarado la guerra a los aliados y hubiera mantenido la neutralidad. Hay muchos otros temas que se pueden tratar. He analizado un par. ¿Qué habría pasado si Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Vietnam? ¿O si Franklin Delano Roosevelt no hubiera sido elegido presidente y en su lugar hubiera sido elegido, por ejemplo, Charles Lindbergh? Pero hay muchos más. Traten de imaginarlos, tal vez escríbanme. De todos modos, ya conocen la dirección, pero la verán también ahora en pantalla. fventusi, dentrolastoria.net. Y manden sus preguntas, manden también sus propuestas, sus provocaciones respecto a la ucronía. Solo les pido que sea en el ámbito de la historia contemporánea, porque por decisión nuestra no tratamos otros periodos históricos y nos escuchamos el próximo mes, en julio, con otro episodio del Correo de Dentro la Historia. Les recomiendo una última cosa. Cuando manden estos correos, escriban siempre correo de DLS como asunto del correo, de modo que yo pueda seleccionarlos fácilmente y luego responder. Porque como recibo cientos de correos cada mes, si no puedo hacer una búsqueda, existe el riesgo de que sus preguntas, sus curiosidades o sus propuestas se pierdan entre los recovecos de mi bandeja de entrada. Así que les pido ese favor. También les aviso para el mes de agosto, no haremos el correo, haremos un episodio en vivo como siempre, pero no haremos el correo.
Si durante la transmisión en vivo quieren hacer preguntas, con mucho gusto, y la bandeja de correo después de julio volverá en septiembre. Entonces, en ese caso, si después del episodio de julio quieren seguir escribiendo, mandando sus correos, no hay problema. Solo sepan que no hablaremos de eso en agosto, hablaremos de eso en septiembre. Les agradezco de nuevo, les deseo un buen domingo y nos escuchamos pronto con más contenido, más videos aquí en Dentro la Historia.